En este video vamos a mostrar el uso básico de el sacabocado de gran volumen, ¿verdad? Entonces el sacabocado tiene su forma acá, ¿verdad? Está. Y lo básico es que tenemos este protector que se puede subir y traba en esta clavija que está acá, ¿verdad? Para poder ver el interior un poco para cualquier manipulación. Podemos levantar acá las manijas. Algo importante es que tenemos estas guías que vemos aquí. Podemos abrir suavemente. Normalmente al abrir las clavijas nos va a dar para perforar un tamaño pequeño. En este caso vamos a perforar carta. Reducimos. Hay que saber de que cuando reducimos o incrementamos, ambos lados se mueven juntos. Tienen un mecanismo interno que hace que cada lado se mueva junto. Entonces, al hacer esto, automáticamente estamos trabajando al centro. Ya podemos venir y troquelar. Acá tenemos troquel al centro. Vamos a ver ahora un troquel en oficio. Para el papel oficio, esto en este momento llega a su límite, que es normalmente para A4. No se nota, pero acá todavía pueden salir más estas guías. Con un poco de fuerza, no demasiado, un poco de fuerza. Observamos que las guías salen internamente, ¿verdad? Y dan un tamaño más grande. Esto da para formato 11x17. Pero para oficio lo colocamos alineado, cerramos poco a poco. Observemos que las guías ya tienen que estar abiertas al máximo. Lo que cierra son estos engranajes que se ven aquí, ¿no? Entonces vamos a poner el papel, vamos cerrando poco a poco, despacio. Si cierro una, cierra la otra, observen. ¿Por qué? Porque las dos cierran juntas. ¿Estamos de acuerdo? Buscando que el documento quede centrado. Acá este papel oficio está cerrado al centro y podemos troquelar. De esta manera acabamos de troquelar papel oficio y papel carta, utilizando la misma máquina. Entonces, observemos cómo baja acá el prensapapel, es este que está aquí, el prensapapel. Este es un guardafilo, tenemos ahí, pero lo podemos levantar. Y siempre que guardemos, hacemos el proceso de guardar en estándar y luego empujamos las últimas que son para formatos más grandes. Vamos a repetir cómo se abre. Entonces, lo normal es abrir en primera posición, que es para carta o para formato A4. Le damos un poco más de fuerza y vean cómo internamente salen otras guías. En este momento está en el máximo tamaño. Para oficio, colocamos el papel que nos va a servir y empezamos a cerrar. Con un lado que cerremos es lo mismo, porque ambos lados se mueven a través de un mecanismo. Ajustamos, cuadramos y en este momento pues ya está centrado el papel carta. Papel oficio. Podemos troquelar y listo. ¿Estamos? Esto es entonces el uso básico del sacabocado para varias hojas.